El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: si quiero, sana inmediatamente. Si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece tu purificación, lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, no hay nada más tremendo que encontrar a una persona que no le entienda a uno, ¿sí? Que usted le diga algo, que usted le mande algo y que nunca le entendieron qué es lo que usted quiere decir. O sea, no hay nada más tremendo que haya problemas en la comunicación, ¿no es cierto? Esa es la gran raíz de muchos problemas y de muchas dificultades. Y así como hay ceguera espiritual, también hay sordera espiritual, ¿no? Hay personas que no quieren escuchar, ¿sí? Y hay personas que pueden estar oyendo, pero no están escuchando absolutamente de lo que Dios en primer momento pueda estar diciéndoles, ¿sí? A veces nosotros nos llenamos de razones que pretendemos que sean las razones de Dios, y a veces es muy importante entender las razones de Dios, ¿no? Y para eso es importante pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros sentidos, especialmente que nos libre de una sordera espiritual. Una sordera es un impedimento, ¿no? Que nos puede muchas veces llevar a grandes confusiones y someternos a vivir, experimentar grandes tinieblas. Yo pienso que eso es muy importante, empezar a trabajarlo en nuestras vidas. El silencio es la matriz del santo. El silencio es la matriz del santo. ¿Y qué es una matriz? ¿Qué es una matriz? ¿Por qué se necesita una matriz? Y una vez engendrada la semilla, la matriz le ofrece a esa semilla, ¿no? Le ofrece le ofrece todo lo que esa semilla necesita para que se desarrolle. Todos los nutrientes, el espacio seguro, todo está acomodado para que se desarrolle esa criatura y se geste. Nuestra fe se gesta ¿en dónde? Cuando se habla del silencio. ¿Y por qué el silencio? Hay silencios ensordecedores. Hay silencios que son más ruidos que silencio. Y ahí es donde uno tiene que empezar a distinguir, ¿no? ¿Cuáles son los silencios con el Señor? Hay silencios que son más ruidos que silencio. Y eso pasa normalmente cuando uno discute con alguien, usted discute con su pareja o discute con alguien, ¿no? Y tiene que encontrarse con ese alguien ahí frente a frente. Y usted quedan ahí en silencio. Eso es un silencio ensordecedor, ¿no le ha pasado? Y usted no sabe qué decir, ni qué. Usted está callado ahí, pero la mente está volando. Y eso no son silencios con Dios. Los silencios con Dios son aquellos que no solamente acallan, ¿sí? No solamente silencian lo externo, sino que también silencian lo interno. Y silenciar lo interno es un arte, porque usted tiene que silenciar sus ruidos, sus recuerdos, sus pensamientos, sus juicios,
lo que dejó de hacer, lo que sí hizo, lo que no hizo, empezar a silenciarlos y a transformarlos, ¿sí?, en oración que usted le pueda ofrecer a Dios, para que usted pueda cada día escuchar. Miren, nosotros tenemos un regalo muy grande, y el regalo del Señor es que nosotros tenemos la capacidad de escucharle y tenemos la capacidad de verlo, pero no escuchamos y no vemos. Por eso el Señor nos dice en la palabra todo el tiempo: no tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. O sea, hay sordera espiritual. Y por eso cuando uno vive normalmente en un proceso en el que usted se encuentra con la gente, le dice X y la persona sigue insistiendo en Y, pues una persona que usted finalmente llega un momento en que usted ya se rinde, ¿no es cierto? Entonces se rinde y suelta, porque definitivamente no lo entendieron. Y que no nos pase lo mismo con el Señor, que no nos pase lo mismo con el Señor. El Señor no nos quiere soltar y el Señor no nos quiere abandonar, pero si no escuchamos a Dios, gran cosa no va a poder hacer con nosotros y gran cosa no va a poder realizar en nuestras vidas. ¿Sí me hago entender? Muchas veces no somos testigos de la grandeza del Señor porque no hemos visto y no hemos escuchado atentamente. Y entonces ahí viene el arte, empezar a pedirle al Espíritu Santo que me ayude a abrirme a la gracia del Señor, a la gracia de Dios. Y es donde viene el Evangelio hoy ¿de quién? ¿El Evangelio de quién? De Mateo, de San Marcos, ¿no? De San Marcos. Hoy el Evangelio de San Marcos nos dice, nos muestra, ¿no?, un encuentro. El Señor viene, es increíble porque justamente nos habla mucho de los sentidos espirituales, y el Señor tiene un encuentro con un leproso. Pero lo más tremendo de este Evangelio, lo curioso de este Evangelio, es que el que inicia hablando no es el Señor. No sé si se dieron, si se percataron de ese detalle. El que inicia hablando no es el Señor, ¿no? El Señor pasa y normalmente está el leproso, el Señor va pasando y él no es el que toma la iniciativa, es el leproso que empieza a gritar como un loco desesperado: si quieres, sálvame, sáname, ¿no? Y entonces es cuando ya Jesús se voltea y entonces le responde: si quiero, queda sano. Entonces, ese punto, ¿qué quiere decir? Ese punto, ese aspecto en nuestra vida, ¿qué quiere decir? El Señor pasa y está constantemente en nuestra vida, pero Él pasa, pero el Señor no se te va a poner al frente y te va a decir: aquí estoy. Él ya está, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que pasó con este leproso? El leproso se dio cuenta quién le estaba pasando al frente. O sea, el leproso estaba lleno de lepra, pero no estaba ciego, no estaba sordo y mucho menos mudo. Estaba lleno de lepra, o sea, de lepra, pero no estaba ni ciego, ni sordo, ni mudo, y mucho menos inconsciente de lo que estaba sucediendo. Y fue tan impresionante que, aunque estaba enfermo, se volcó ¿a quién? Al Salvador, se volcó, y me parece increíble porque ahí es cuando uno llega, son en esos momentos en que uno sabe quién es Dios y uno sabe quién es uno, ¿no es cierto? Si usted se conoce, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? ¿No sabe quién es usted? ¿Sí? Pero cuando uno se conoce, ¿no es cierto? Somos hijos de Dios, pero también conocemos de qué barro estamos hechos, ¿no es cierto? Entonces ahí es, en ese punto particular del Evangelio empieza uno a darse cuenta de un misterio increíble, hermoso, particular, y es que justamente siendo conscientes de lo que somos, de nuestra lepra, es decir, de lo que somos, siendo ahí conscientes de lo que somos, nos damos cuenta de quién es Dios en nuestras vidas, y es ese Dios misericordioso. Y ahí es donde encaja esta oración: Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Señor, yo tengo lepra, pero como ya yo sé quién eres,
Es decir, mis sentidos están atentos, es decir, no soy sordo y no soy ciego, no soy, ¿sí? Mis sentidos están atentos. Entonces le digo, Señor, tengo esto, yo no puedo y tú sí puedes. Tú sí puedes, ¿por qué? Porque eres Dios. El leproso sabía que no había otra persona que lo pudiera sanar, el Señor. Y entonces donde viene la astucia y el atrevimiento de este leproso, ¿no? Y esta astucia que lo lleva a gritar. Nosotros nos falta mucha astucia, somos astutos para hacer el mal, eso sí, para hacer picardías, para pensar muchas cosas tenemos una astucia para mentir, una astucia para envolver, una astucia para enredar, pero nos falta también esa astucia para ganar el corazón de Dios. Y ya lo tenemos ganado, es que ni siquiera usted se tiene que esforzar, ya usted lo tiene ganado, es simplemente que usted tenga más fe, pero sobre todo que esa fe lo lleve, lo impulse a reconocer de que usted sin Dios nada no puede, y que por eso estoy aquí diciéndole a Él, Señor, es que tú puedes, tú sí puedes. Por eso estoy aquí, porque tú sí puedes. A mí me quedó grande, pero a ti no. Y esa es la gracia, el descubrimiento de este leproso, que estaba enfermo, pero tenía sus sentidos abiertos. Le identificó el paso del Señor, lo identificó. Y usted puede tener sus sentidos y estar sano, pero el Señor le puede pasar por el frente y usted ni se dio ni cuenta, porque está ciego y sordo. Ciego, sordo, mudo, como dice la canción, ¿sí? Y puede estar así ciego. Y entonces la lepra era considerada en los tiempos del Señor, para el pueblo judío, la lepra era considerada pues como el SIDA, o sea, una cosa, el que la adquiría era relegado inmediatamente, estigmatizado inmediatamente, era apartado de todo el mundo. Es más, habían algunos leprosos que les ponían campanillas, así como los perros, y cuando se escuchaban esas campanillas, si usted venía con sus cosas y empezaba a escuchar la campanilla, usted pudiera cambiar ¿qué? De ruta. Viene un leproso, tocaba cambiar de ruta. Y miren que esta persona estaba relegada, y esta persona podría decir, ¿qué se va a interesar Dios de mí? Pero ahí es donde vino la astucia que les estoy hablando, que es la que da el Espíritu Santo. Y le gritó, Señor, si puedes, si quieres, sálvame. Y sobre todo que la supo preguntarnos, si quieres, sálvame. No le dijo, sálveme ya, atiéndame ya, sino le dijo, si quieres, sálvame. Porque ¿saben por qué se lo dijo así? Porque sabía en el fondo que el Señor le iba a responder que sí. Y entonces cuando usted viene ante el Señor, Señor, yo no puedo, y tú sí puedes, ¿usted qué cree que le va a decir el Señor? ¿Usted qué cree que le va a dar el Señor? Pues el Señor lo va a mirar simplemente, este hijo mío, débil y frágil, lleno de tantas cosas, pues me está dando a mí el lugar que yo tengo en su vida. Y es donde viene el Señor viene el Señor a auxiliarlo. Después de esto, viene el Señor y lo increpa y le dice, no le digas de esto a nadie. Y lo primero que hace el bendito es que sale como un loco desesperado a gritarle a todo el mundo, a chismosearle a todo el mundo, tanto que el Señor llega un momento en que con una popularidad tan increíble que le toca a veces ni entrar a los pueblos y a veces irse a huir a las montañas para estar solo y meditar solo. Porque el Señor le dice, si es el Señor, porque el Señor le dice, no sé, porque le dice que no le diga nada a nadie, ¿no? Porque el Señor, siendo Jesucristo, siendo Dios, pero Jesucristo, pues nos quiere también enseñar. Pues le dijo, ve, cuéntale al sacerdote, ve, nos quiere enseñar también lo fundamental. Nuestro Señor no es un milagrero, ni nuestro Señor es un amuleto de la buena suerte, ni nuestro Señor, ¿sí?, es
Sí, vuelvo y lo digo, no es el amuleto de la buena suerte. Nuestro Señor nos permite ser testigos de milagros, especialmente del milagro de la sanación de nuestro corazón, para que nosotros le rindamos culto. ¿A quién? A Dios. Y le demos la gloria. ¿A quién? A Dios. Y le rindamos la gloria a Dios, ¿sí? Sin el ruido escandaloso de quieren vivir, los que quieren vivir del amuleto. Entonces ese ruido escandaloso despertó un gran interés, porque cuando hay escándalo, eso despierta un gran interés. Y entonces muchas personas ya se acercaron al Señor. Ustedes no lo van a creer. Muchas personas se acercaron al Señor, y hoy muchas veces nos acercamos al Señor pretendiendo que lo escuchamos y pretendiendo que le reconocemos, pero nos acercamos al Señor sin verlo, sin oírlo. Y muchos de aquellos, muchos que gozaron el privilegio de ser alimentados por el Señor, y muchos que gozaron el privilegio de ser testigos de primera mano de los milagros, muchos de ellos estuvieron también ahí al frente, indiferentes, viéndolo cómo lo crucificaban. Y entonces ahí es donde se entiende: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no entienden. Entonces, el gran riesgo de nosotros es, en la iglesia, es no aprender a escuchar al Señor. Hay mucha gente que puede pretender escuchar al Señor, pero hay algo que es real: por sus frutos los conoceréis. Realmente, cuando uno aprende a escuchar al Señor y se deja sanar por Él, eso usted no lo tiene que pregonar. Eso se ve, eso se experimenta y eso se siente. Y ahí es donde viene la sencillez del milagro, porque aunque es tan impresionante y aunque es tan grande y tan inmenso, es al mismo tiempo muy sencillo. Muy sencillo, ¿no? Entonces, miren, yo tuve una experiencia una vez. Normalmente se tienen a veces experiencias en la confesión o con la gente. A veces hay almitas muy curiosas, muy chistosas, ¿no? Y entonces a veces llegan y: padre, ¿sí? Venga, usted me puede ayudar, usted me puede decir mis pecados. Una vez una persona me decía: usted no tiene el don de visión, no puede verme mis pecados, ¿qué es lo que yo tengo de pronto que tenga escondido? Y yo le decía: pues mi hijita, yo no soy el Padre Pío. Ahí sí se fregó, ¿no? Porque no hay santo repetido. No hay santo repetido, gracias a Dios. Yo le decía: ya el solo hecho que usted esté aquí, ya que usted haga un esfuerzo por confesarse, un esfuerzo por ser honesta o por ser honesto, ahí ya empieza a orar el milagro. Pero no le delegue a otro lo que usted también tiene que hacer y lo que Dios espera que usted haga, ¿sí? No le delegue a Dios, o no le delegue al otro lo que usted tiene que hacer. Señor, solucióneme mis problemas. El Señor se los va a solucionar, pero también pues hay que dejar hacer a Dios haciendo. Señor, Señor, que sea paciente. El Señor no le va a infundir la paciencia, el Señor lo va a enseñar a ser paciente. Por eso le puso a su esposo, por eso le puso a su esposa, por eso le puso a su hijo, por eso le puso a su vecina, y por eso le puso al vecino, o por eso le puso a su jefe, o por eso le puso a su superior, o por eso le puso ahí, para que aprendiera a ser paciente. Señor, que pueda ser fiel, ¿no? Que pueda ser fiel, ¿no? En muchos sentidos, que pueda ser fiel en un caso más concreto, que pueda ser fiel a mi esposo, que pueda ser fiel a mi esposa. ¿Quiere ser fiel a su esposa? Pues va a ser fiel a su esposa, empiece a ejercitarse, ¿no? Y ser fiel a su esposa no significa que lo voy a dejar ciego
sino que a pesar de que usted tiene todas esas posibilidades, y que escogió una, tal vez le está pesando, pero a pesar de esas posibilidades que tiene, pues, y que usted siga allí por la gracia del Señor y que usted diga, bueno, a pesar de todas esas posibilidades, prefiero esta, ahí está aprendiendo a ser fiel. Pero la fidelidad no significa que usted camine donde no sienta nada, donde no mire nada, donde no lo lleven al fuego. Si no lo llevan al fuego, pues no va a tener el mérito que tiene. ¿Sí o no? Entonces ahí es donde uno empieza. Hay muchos pecados y hay también muchas realidades en nuestra vida, muchas lepras. La lepra del corazón es una lepra que solamente la gracia del Señor cura. Y hay muchas lepras en el corazón que no podemos nosotros cargar o no podemos nosotros vivirlas, sino que la vida y las situaciones nos han llevado a experimentar y a vivir las lepras en el corazón. Y hay lepras en el corazón que la gracia de Dios es la que las sana. Pero hay muchas situaciones, muchos pecados que son fruto o que su raíz es que hemos perdido el tiempo en escuchar muchas voces que no es la voz del Señor. Muchos de los pecados que cometemos es perder el tiempo en la superficialidad, cuando estamos llamados a vivir en la profundidad. Mire, qué bonito es encontrar uno realmente libros abiertos, pero libros abiertos que sean interesantes de leer, ¿sí? Y no cargas pesadas que cuando uno dice, ay, ya viene, ¿sí? Sino libros abiertos, que sean corazones abiertos, llenos de la gracia del Señor, que sean interesantes de conocer y de leer y de profundizar, y no solamente de leer, sino con solo el hecho de mirarlos, ya uno pueda decir o se sienta motivado a realmente empezar un caminar con el Señor. Yo no sé si usted conoce gente que usted con solo mirarla a usted le hablan. Hay gente que te habla sin hablarte. Hay gente que te habla sin hablarte. Te habla sin hablarte. Yo pienso que ahí está el éxito de la vida de cualquier ser humano. Ahí está el éxito. No sé si las conocen. O de pronto tal vez usted es esa persona, ¿no?, que hable sin hablar. Y ahora uno puede preguntarse también, ¿qué habla uno, no? ¿Qué habla uno cuando uno no habla? ¿Y qué puede estar hablando uno? Entonces pidámosle al Señor esa gracia en esta noche de que nuestros oídos se abran. Hay una palabra que se utiliza en el bautismo y que la utilizamos porque es tomada de los evangelios, ¿no? Una palabra que es el éfeta. No sé si han escuchado hablar de ella. Éfeta. Y uno le hace a los niños, bendice los sentidos de los niños. Y uno les dice éfeta, que significa ábrete, ábrete. Éfeta. Y la palabra que el Señor utilizó cuando le devolvió, ¿sí?, la vista. La vista, éfeta, ábrete, 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 éfeta. No hay nada más tremendo que una piedra, porque una piedra, aunque esté en las profundidades más increíbles e impresionantes del océano o de los ríos, una piedra es una piedra, y cuando la sacas de esa profundidad y la abres, sigue siendo seca. El agua le pasa, simplemente la moja por la superficie, simplemente la toca en la superficie, pero en el interior está seca. Que nuestra vida sea realmente una vida auténtica desde el interior hacia lo exterior. Que nosotros vayamos de menos ¿a qué? A más. Que nosotros antes de dar, recibamos. Que nosotros antes de dar, recibamos y vivamos. Y que como consecuencia demos. ¿Y demos qué? La gracia del Señor.
La gracia del Señor, miren, si usted no se goza esto, nadie se lo va a gozar por usted. Si usted no se goza esto, nadie se lo va a gozar por usted. Esto para muchos puede ser simplemente una retahíla de ritos y una experiencia pascual, que es lo que el Señor nos invita a vivir. Puede estar ahí repitiendo, siguiendo una lista de ritos, cuando lo que el Señor nos está invitando es a vivir la salvación y el amor del Señor en medio de nosotros, y de los cuales nosotros somos testigos de esa experiencia. En verdad que sí, en verdad que sí. Así que, como ya me lo han escuchado hablar muchas veces, esta experiencia puede ser para usted un verdadero purgatorio, como puede ser para usted una respuesta que lo haga feliz. Así que, ¿está en el purgatorio? ¿Purgatorio? Está en la antesala al cielo, ¿sí? Así que hoy digámosle al Señor: Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Es decir, Señor, si quieres, sálvame. Es eso traduce: Señor, si quieres, sálvame. Señor, yo esto no lo puedo, no me la paso, no me lo trago, no lo soporto, no puedo superarlo, no, es una debilidad que me quedó grande, no puedo, Señor. Pero entonces el leproso no se quedó ahí, ¿sí me entienden? Porque si usted se queda ahí y no puede, su discurso va a ser deprimente y negativo. Pase al segundo nivel: pero como yo no puedo, estoy aquí consciente de que tú sí puedes. Es decir, si quieres, sálvame, porque solamente tú lo puedes hacer. Amén.